visita de Noel Bow. Noel Bow es economista, graduado con honores de la Universidad Católica de Santo Domingo, que no se llama Universidad Católica de Santo Domingo, ¿sabías? No, se llama Universidad Católica Santo Domingo. Ah, sí, Santo Domingo. Una vez me hicieron una corrección cuando yo estaba haciendo una maestría de ceremonia y me dijeron, ¿el padre cómo se llamaba? El director. Que ahora es obispo de... No, el director, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, él me dijo, no, es Universidad Católica Santo Domingo. Y dije, con el perdón. Eliminando la D. Con el perdón. Con Noel, nosotros vamos a conversar sobre fideicomiso. Si tú buscas, permíteme que te tutee, Noel. Sin si tú buscas fideicomiso, yo creo que debe ser una de las palabras más buscadas últimamente en nuestro escenario, en República Dominicana. Totalmente. Creo que si tú pones fideicomiso, te deben aparecer cualquier cantidad de búsqueda. Entonces, lo que nosotros queremos es que podamos entender de qué se trata, pero de la manera más básica y simple. Tú no estás hablando con economistas. Totalmente. O sea, de la manera más básica y simple, ¿qué es un fideicomiso? ¿Para qué eso sirve? ¿Por qué eso se hace? Bueno, lo primero cuando hablamos de fideicomiso, lo ideal es irnos de dónde viene. Ok. De dónde sale esa vaina en buen dominicano y con qué se come. Ok. Bueno, hay que destacar que la figura tiene siglos y siglos de creación y se crea desde el Imperio Romano, cuando salían esos soldados a las batallas a conquistar diferentes pueblos. O sea, cuando ellos salían era por salir 1 año, 2 años, 3 años, o sea, no eran cortos tiempos. Entonces esos soldados estaban casados con mujeres, podían tener hijas, pero muy posiblemente esas mujeres no tenían ningún tipo de derechos en ese momento. Okay. Por lo que los recursos que ellos tenían no tenían ninguna representación jurídica. Entonces, cuando la gente sale, el Estado romano de alguna manera se da cuenta, el imperio, de que no, mira, los soldados no quieren ir a la guerra porque se quedan desprotegidos, sino todos sus bienes y propiedades quedan en manos pasarían al imperio. Entonces, ¿qué dice el Imperio Romano? Tenemos que crear una figura y ahí crean el fideicomiso, que significa confianza, y le dan a ciertas personas en el imperio el carácter de fiduciario para que administre a título de propiedad esos bienes que dejan esos soldados de acuerdo a un mandato que dejan ellos. El soldado se iba y le decía, mira, yo quiero que a mi esposa y a mis hijos les den esto, esto y esto, y hacen la separación de qué quieren dejarle por ese mandato. Entonces esos fiduciarios tienen que cumplir con el mandato de ese soldado. Entonces la figura viene desde ese tiempo. Saben que nuestro derecho es un derecho que viene de lo que es el derecho francés, más los códigos napoleónicos y todo lo que tiene que ver con eso. Ya no es un derecho anglosajón, que el derecho anglosajón tiene el trust, lo que se conoce, y el trust en inglés, confianza. Viene de la misma terminología, y sí lo tienen esas otras figuras de países de origen de derecho anglosajón y los países de origen de derecho romano. Pero los países como el nuestro, la figura llega tarde, pero tarde en tal vez que tiene algunos 100 años. A la República Dominicana todavía es muy joven. Es muy reciente. Porque la figura nace en República Dominicana en el año 2011. Imagínense que solamente tenemos en República Dominicana 10 años cuando otros países de Latinoamérica, ya 11 años, donde llegó tarde, o sea, donde no llegó hace 1000 años, que llegó tarde, llegó hace 100 años. Okay. O sea, en México va a cumplir 100 años, Panamá va a cumplir 100 años, también está en Perú, también está en Argentina y en diversos países. ¿Qué pasa? A República Dominicana llegó la figura en el 2011 y llega para el desarrollo del mercado hipotecario. Y llega junto a ese porque se quiere impulsar todo el tema de la parte inmobiliaria. Y en República Dominicana, si alguien tiene algún tipo de conocimiento de fideicomiso, lo asocia mucho a construcción, a inmuebles, porque viene de esa ley, de lo que es la ley de desarrollo hipotecario, el fideicomiso. O sea, formalmente
aparece hace, formal y legalmente, aparece hace 10 años. Hace 10 años. Ok. Y con el tema inmobiliario. ¿Y por qué inmobiliario? Y ahí tal vez la gente va a entender muy bien de qué se trata este asunto. Ustedes saben que los constructores tienen planes de desarrollo para levantar un edificio y muchas veces comenzaban a tomar dinero de los adquirientes. Pero ese dinero de los adquirientes llegaba y le daban un avance y de momento, 6 meses, 8 meses después, o se paró la construcción porque se acabaron los fondos. Se bebió los chelitos, se compró una jipeta, se fue de viaje, lo utilizó para cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando entra la figura del fideicomiso, los ingenieros crean un fideicomiso con todos los parámetros de esta ley y tienen que crear un patrimonio separado de la constructora, lo que se llama un patrimonio autónomo, que es lo que representa un fideicomiso, y todos los chelitos habidos y por haber que vienen de los adquirientes tienen que ir a ese patrimonio autónomo. Y su uso exclusivo para la construcción de ese proyecto habitacional. Entonces, ¿qué le da? Le da garantía al adquiriente de que, mira, mi chelito lo entré ahí, pero lo van a construir porque está separado del constructor. Pero también ese constructor puede endeudar el fideicomiso con un banco y el banco está seguro que ese señor va a poder tener más adquirientes porque el adquiriente va a confiar más si se maneja bajo un fideicomiso. Claro. O sea, el banco también le da más confianza prestarle a ese constructor porque tiene un fideicomiso. Y una pregunta, en el caso de que el constructor, por ejemplo, falla, ¿el banco se hace responsable de responder ante esas personas que están adquiriendo ese bien? Bueno, ahí el tema es que quien toma la responsabilidad es el constructor. En este caso, el patrimonio autónomo, el fideicomiso, con el banco. Entonces, por eso, el banco lógicamente va a verificar que sea un proyecto viable, hace todos los análisis habidos y por haber, pero que tiene una garantía de que ya hay adquirientes, porque la mayoría de esos proyectos de desarrollo inmobiliario se levantan con fondos de los adquirientes. O sea, en esta figura hay que entender 3 aspectos fundamentales en la figura del fideicomiso. Y a veces son palabras media domingueras que no lo escuchamos siempre y nos suenan como medio complicado. Pero son el fideicomitente. Anótenlo por ahí en todo. Cuando se vaya a hablar para el fideicomiso, se habla de un fideicomitente, el que da la instrucción para la creación del fideicomiso, que le entrega sus bienes y recursos a un fiduciario, que era lo que hablábamos. O sea, yo soy el fideicomitente. Tú eres el fiduciario. Yo soy el fiduciario que administro esos bienes. Okay. Y hay una tercera figura que puede ser el fideicomisario, que una vez liquidado ese fideicomiso, es el que recibe todos los bienes residuales que quedan en ese fideicomiso. Eso pasa, por ejemplo, con bienes para estudiantes. Hay familias que abren un fideicomiso, que depositan en un fideicomiso el dinero para la colegiatura, la educación universitaria de los hijos. Totalmente. Por ejemplo. Y es muy común y en República Dominicana, en la ley 189.11, tenemos esa figura, que es el fideicomiso sucesoral o patrimonial, donde Soy la Luna le tiene una serie de recursos y quiere invertirlo en una fiduciaria para pasar esos recursos para en caso de que ella pueda... ¿Pero nosotros teníamos un banco fiduciario antes? Sí. Bueno, sí, pero como tal. Pero tal vez no tenía todo el engranaje. Pero antes del 11. Pero no tenía el engranaje de una figura legal. No, claro, por supuesto, que porque si la figura legal se crea a partir del 2011, entonces este banco, sí, había un banco que se llamaba Banco Fiduciario. Pero tal vez la filosofía del fiduciario es algo viejo, o sea, le digo, es algo lo que no milenario. Había era la formalidad. La formalidad de una estructura legal que pudiera tal vez oficializar ese instrumento en la República Dominicana. Las carreteras están bajo fideicomiso. Así es, están bajo un fideicomiso y están bajo lo que se llama un fideicomiso público. Yo le hablaba del constructor, que el constructor crea un fideicomiso para desarrollar un proyecto habitacional.
como fideicomitente. Pero en este caso, el fideicomitente, el que crea el fideicomiso, el mandato de crear el fideicomiso, es el Estado Dominicano, una institución pública. Por eso es un fideicomiso público. Y pone el derecho de uso de los peajes, todo el cobro de los peajes, en un fideicomiso. ¿Para qué? Para que se diseña un contrato para que se utilicen esos fondos solo para el uso de las mejoras viales que hay que realizar, el mantenimiento de las carreteras. Como quien diga, para que se autocuide. Claro. Porque así como pasaba con el constructor, que el constructor se supone que el dinero del adquiriente era para la obra a desarrollar. Exacto. Asimismo, cuando pagamos un peaje, queremos tener buenas carreteras y no queremos que ese Estado fideicomitente utilice esos recursos que pudieran, si no está el fideicomiso, va a una cuenta única del Tesoro que se utiliza para un sinnúmero de necesidades que puede tener el Estado. O sea, el fideicomiso lo que hace es especializar los recursos. Es una administración de un recurso que se especializa. Se especializa, sí. Totalmente. ¿Y por qué tiene que ser, o sea, hay una alianza público-privada o siempre es público o siempre es privado? No, y muy buena pregunta porque también hay esa Pues ya confusión. me puedo ir. ¿Ya me puedo ir, Noel? ¿Me puedo ir? Absolutamente. Yo creo que vamos entendiendo bastante bien. El fideicomiso público, como su nombre le indica, es completamente público. Y es, en el caso de la República Dominicana, tal vez una buena práctica que tenemos en el país, es que la totalidad de los fideicomisos públicos en la República Dominicana son administrados por un fiduciario público. O sea, la fiduciaria Reservas, que es la fiduciaria del Banco de Reservas, que lo conocemos, es total y absolutamente pública. Es propiedad del Estado en su totalidad, el 100%. O sea, que cualquier tipo de beneficio que pueda tener el Estado en la administración de ese bien de su fiduciaria va para los mismos bolsillos del Estado. O sea, hay otros países donde los fideicomisos públicos, como Colombia, y hay otras prácticas, Costa Rica, donde hay fiduciarios privados que administran fideicomisos públicos. Que no necesariamente son locales. No, y que es una práctica que no necesariamente son locales. Yo he visto que es una práctica que se está utilizando mucho. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto un documental en Washington que se están contratando empresas privadas para manejar fideicomisos de muchos proyectos públicos. ¿Por qué se puede dar eso? ¿No? Claro, ahora que viene. Dame un momentito, déjame contestar esta llamada. Sí. Claro. Aló, buenas. Aló. Aló. Bueno, adelante, le escucho. Sí, el tema está muy interesante porque es lo que tiene tapete y ahora más parecido. No le escucho bien, señora, no le escucho bien. Que el tema está muy interesante y que muchas personas están hablando del tema sin conocer a fondo realmente qué es lo que vamos a hacer con esto. Por eso estamos tratando el tema, justamente, es para que usted tenga una idea de qué es, de qué estamos hablando. Para poder pelear con base, el que quiera pelear. Pelear o no pelear, pero que por lo menos usted tenga un elemento de conocimiento lo más básico posible para que usted pueda interpretar qué es lo que está ocurriendo. Hola, hello. Hola, yo también estoy contenta porque eso entiende tanto, gracias. Gracias, muy bien. Esa es la idea, que podamos entenderlo. Que se le dé conocimiento a la gente. Claro. Porque a veces el dominicano cuando no entiende algo se pone como en modo fauna, como yo digo, que dice de una vez, bueno, caballo, eso está como chivo, ahí hay un maco, y es todo relacionado porque que no entiendo. Y si no entiendo, no puedo ser parte del debate, no puedo realmente Cuando yo digo, discutirlo. cuando yo me refiero a que el dominicano le encanta pelear, es eso, le encanta entrar en debate sin siquiera tener base para saber de qué está hablando. Entonces la idea es que nuestros oyentes y las oyentas tengan información y sepan de qué están hablando. Incluidas nosotras mismas. Sí, yo también. Yo no tenía la menor idea. Cuando yo toqué el tema de, señores, vamos a hablar de fideicomiso, más allá de la controversia que genera, que si es bueno, que si no es bueno, que si lo devolvieron, que si no lo devolvieron, más allá de eso, que tengamos un elemento que nos permita
entender de qué se está tratando. Básicamente por conocimiento general, porque Totalmente. es importante que nosotros todos sepamos de qué se está hablando. Y hasta a nivel privado es muy importante porque ya hay muchos negocios en la República Dominicana que están utilizando la figura del fideicomiso. Y yo leía una frase en Twitter que hablaba y hacía una alusión al lápiz, que el lápiz puede servir para matar a una persona, pero también sirve para escribir. Entonces, si pasa un evento en Tailandia de que un niño en una escuela mató a una persona con un lápiz, no se nos va a ocurrir a nosotros en República Dominicana decir, vamos a prohibir los lápices en República Dominicana, porque lógicamente los lápices... Esa no era su función principal. No era su función. Entonces, exacto, es bueno cuidar el instrumento, porque es un instrumento noble que se utiliza para hacer negocios en el sector privado, negocios totalmente lícitos, y también para implementar proyectos de interés público aquí en República Dominicana con carácter de éxito y en otras partes del mundo. Los fideicomisos públicos no solamente existen en República Dominicana, así como vienen del derecho privado, muchos de ellos, el fideicomiso público como tal, hay países, la mayoría de los países en Latinoamérica lo utilizan y nosotros estamos muy lejos de estar cerca de los principales. Nosotros bueno, pues si nosotros tenemos 90 años de atraso. Claro, o sea, solo con 10 años claro. tenemos vamos a tener alrededor de 20 fideicomisos públicos. Es Sin muy embargo, poco. otros países tienen 600, 700, O sea, es muy 400. joven y es una cantidad muy conservadora. ¿Y por decir. qué irse por la alternativa modalidad de un fideicomiso? ¿Cuál es el beneficio que representa para un bien público el fideicomiso? Claro, el fideicomiso. A diferencia, qué sé yo, de otros recursos económicos, de otros recursos administrativos. ¿Cuál es el beneficio que representa el fideicomiso? Bueno, el fideicomiso como tal, como su nombre lo indica, representa confianza para los diferentes actores que están envueltos. Es una figura muy regulada. El fideicomiso es manejado por una fiduciaria, que es un ente especializado y que tiene regulaciones tan importantes como regulación de la ley contra el lavado de activos, una ley muy recientemente en República Dominicana que tal vez, y voy de nuevo aquí en República Dominicana se ejecutó lo que es el fideicomiso Ciudad Juan Bosch, donde se desarrollaron un conjunto de proyectos habitacionales. El Estado puso dentro de un fideicomiso un conjunto de tierras y esas tierras eran de alguna manera, de manera participativa, se vendían a otros fideicomisos vinculados privados. Y esos desarrolladores levantaban esos edificios con lo mismo que ya le he explicado anteriormente, con recursos de los adquirientes, tomaban préstamos y todo se manejaba bajo el figura del fideicomiso. Pero ¿qué pasa? Todos los recursos que entren ahí deben ser manejados con lupa. Y ahí no puede entrar ningún dinero ilícito porque hacen procesos de debida diligencia. Porque un fiduciario es un sujeto obligado de la ley contra el lavado de activos y por eso hay muchos constructores que dicen, no, pero es que las fiduciarias fuñen mucho. Pero fuñen mucho es porque si entró allá y en varias fiduciarias se ha demostrado que si viene un adquiriente con dinero de fuente ilícita, lamentablemente, por todas las conexiones que tenga, no puede comprar ni un pincho dentro de un fideicomiso, ni puede vender porque están totalmente regulados. Ya los pinchos no se usan, Noel, porque los tubis se hacen sin pincho. Una pregunta. Ya estamos aprendiendo todos. Ya ahora nada más usar redecilla. Una pregunta sobre eso, Noel. ¿Qué tiempo dura el proceso de depuración y aprobación de un fideicomiso? Bueno, la constitución de un fideicomiso surge por medio de un contrato constitutivo, donde es el que da nacimiento al fideicomiso, y ese contrato constitutivo se tiene que registrar en la Cámara de Comercio, y luego de que se registre en la Cámara de Comercio, donde tiene sede el fiduciario, pasa a registrarse en la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, para sacarle un RNC. Porque el RNC es como si fuera la cédula de ese fideicomiso, que es un patrimonio separado del fideicomitente. Y de alguna manera ahí ven la división. Ya un fideicomitente puede tener un RNC. Este programa, si de alguna manera está registrado y tiene su RNC, puede crear un fideicomiso y ya es como un hijo donde tiene un RNC diferente. Te voy a hacer una pregunta antes de irme.
el Estado se casó y tiene un fideicomiso. El Estado se casó bajo el régimen de comunidad de bienes. Ajá. Cuando se divorcia, ¿el fideicomiso se toca o el fideicomiso no se toca? Bueno, lo primero es que cuando el Estado Dominicano crea un fideicomiso, es el que tiene el mandato para, de alguna manera, dar todas las instrucciones para ese fideicomiso. Y es el mismo Estado el que tiene el derecho para liquidarlo. Ok. Y yo le ¿Pero le toca una parte a la otra parte o no le toca? Le decía que en este caso, cuando hablamos del fideicomisario, que es... Hablamos de tres figuras: el fideicomitente, el que instruye, el fiduciario, el que lo administra, y el fideicomisario, el que se queda con todo luego que se liquida. En el caso de los fideicomisos públicos, el fideicomisario es el Estado Dominicano. Entonces, o sea, que a la otra parte no le toca, tres le toca a él. partes son las mismas. O sea, el Estado de alguna manera está cansado con él mismo. Porque el fiduciario es público, el fideicomisario es público y el fideicomitente es público. Gracias, Noel. Entendimos. ¿Tú das clase? No doy clase. Parece como que sí. No se equivocó Pero me nuestro tocará amigo Parece en decir como que tú sí. eras duro en Gracias, eso. Felipe, por la recomendación. Gracias. Siéntete con la libertad de venir siempre y cuando tú nos des economía tan 101 aterrizadita con como la está cucharita, dando. ¿verdad? ¿Oíste? Con cucharita. Gracias, muchísimas todo un gracias, placer, Noel. un gusto. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Brillante, no se lleven, dije que no, que San Valentín, que yo no creo en eso. No, no, no. A las mujeres sí nos gusta que nos regalen de San Valentín. Claro que sí. Oiga, aunque sea... Y a los hombres también. Claro aunque que sea sí. cacaíto, no importa. No, ninguno que sea cacaíto. Claro, bueno, si hay una olla, no, los cacaitos son buenos. Con el detalle suficiente, ahí vale, sí. En San Valentín con Claro el detalle que suficiente, sí. ahí vale. En San Gracias. Valentín, sí. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. Solo para